Hola a todos, en este video vamos a revisar lo que es el circuito Start-Stop o también llamado Partir-Parar. Para ello vamos a utilizar como siempre nuestro simulador Cadecimu y vamos a construir lo que sería el circuito de control con sus respectivas variaciones y además lo vamos a ver aplicado en un circuito de fuerza. Entonces, lo primero que vamos a hacer para comenzar nuestro circuito de control es ubicar los alimentadores del circuito. Para ello vamos a necesitar una fase y un neutro, ¿no es cierto?, que los rotamos para poder dibujar nuestro esquema de control de forma horizontal. Proyectamos una línea de neutro y una línea de fase. Por la parte superior la fase, por la parte inferior el neutro. Y comenzamos a ubicar nuestros distintos componentes entre estas dos líneas. Siempre hay que cuidar de que quede todo bien alineado, de forma bien derecha, bien recta, para que el plano se pueda leer de una forma mucho más sencilla. Entonces, el circuito Start-Stop se compone primeramente de un pulsador normalmente cerrado, aquí le vamos a llamar S1. Para entrar a las propiedades del dispositivo hacemos doble clic y aquí podemos editar los distintos parámetros. Entonces le vamos a llamar S1 y la función va a ser stop. Y necesitamos de otro pulsador, pero esta vez normalmente abierto, que se va a llamar S2 y tiene la función de partida o start en inglés. Estos dos dispositivos me van a controlar lo que sería la bobina de un relé o de un contactor. Ya, y siempre vamos a tener en la parte inferior del plano lo que son los dispositivos de salida, en este caso esta bobina, y en la parte superior vamos a tener lo que son los dispositivos de entrada, que en este caso serían los pulsadores. Entonces esta bobina vamos a decir que es de un contactor denominado KM1. Hacemos la conexión en serie de estos tres dispositivos. Procurando conectar bien cada uno de los elementos para que no nos falle la simulación. Una vez que están conectados en serie, ya podemos simular este circuito. Todavía no está terminado, pero podemos ver que cuando presionamos el pulsador normalmente abierto, el pulsador de partida, vemos que se acciona la bobina, se energiza. Si presionamos el pulsador normalmente cerrado y lo dejamos presionado, vemos que obviamente al estar todo conectado en serie y al estar el stop abierto, si presionamos el pulsador de partida no va a ocurrir absolutamente nada, porque la corriente no va a tener por dónde circular. El problema que tiene este circuito, tal como está, es que para que se accione la bobina, nosotros tenemos que presionar el botón de partida, pero una vez que nosotros soltamos este botón de partida, vemos que se desenergiza la bobina. Y lo que queremos lograr nosotros es que la bobina se mantenga energizada. O sea, presionamos una vez, se activa la bobina, se mantiene energizada, y posteriormente con otro estímulo distinto la desenergizamos. ¿Ya? Esa es la gracia del circuito Start-Stop.
que vamos a accionar con un dispositivo, en este caso un pulsador normalmente abierto, y vamos a desactivar con otro dispositivo, que sería el pulsador normalmente cerrado. ¿Cómo hacemos esto? Poniendo un contacto normalmente abierto en paralelo con el pulsador normalmente abierto. Y este contacto va a ser un contacto auxiliar del contactor que estamos accionando, KM1. Si vemos la imagen de un contactor, todos los contactores, o al menos la gran mayoría, poseen lo que son a lo menos un contacto auxiliar, ya que es justamente para este tipo de aplicaciones. Ya por lo general este contacto auxiliar es un contacto normalmente abierto, ¿ya? Y tiene las terminales numerados como el 13 y el 14. ¿Ya? Algunos otros modelos incluyen también un contacto normalmente cerrado, que sería la numeración 21 y 22. Ya, por ejemplo, este de la imagen se aprecia ahí el terminal 13 y el 14 por la parte inferior, y el terminal 21 y 22, que sería el normalmente cerrado. Entonces, este contacto normalmente abierto sería el que nosotros ocuparíamos para realizar el enclavamiento. Ya, esta conexión en paralelo que vamos a hacer aquí se haría con ese contacto auxiliar del contactor. Ya, entonces armamos el circuito, simulamos, y vemos que ahora cuando presionamos el botón de partida, lo soltamos y el contactor queda energizado. La bobina queda energizada porque ahora la corriente está fluyendo a través del propio contacto auxiliar del contactor. Si queremos detener el sistema, o sea, desactivar la bobina del contactor, tenemos que cortar el suministro de energía presionando el pulsador normalmente cerrado, que sería el botón de parada. Presionamos y vemos que se corta la energía, ya que este pulsador está conectado en serie con todo el resto del circuito. Entonces se corta la energía, se desactiva el contactor, se vuelve a abrir el contacto auxiliar y todo vuelve a su estado de reposo original. Si esto lo aplicamos para un circuito de fuerza, por ejemplo, vamos a armar un circuito de fuerza básico, ¿ya? Sencillo. Ahí vamos a tener nuestros contactos de fuerza del contactor, KM1. Ya, siempre en los planos de control y de fuerza tenemos que fijarnos muy bien en el nombre o en el designador de los distintos componentes, ya que como tenemos aquí, por ejemplo, el contactor, físicamente en la vida real el contactor es una sola pieza, ya, pero en el plano cada uno de los elementos lo vemos por separado. O sea, aquí tenemos contacto auxiliar, por ejemplo, aquí abajo tenemos la bobina y aquí ahora tenemos los contactos de fuerza, que tienen los terminales 135 por arriba y 246 por abajo, que es justamente lo que podemos ver en la gran mayoría de los contactores. Por ejemplo, ahí está la numeración 135 por el lado de arriba, 246 por el lado de abajo. Si vemos otro modelo, 135 por arriba, 246 por abajo. Otro modelo, 135 y 246. Ya, eso siempre va a ser así. Entonces hacemos el cableado,
de nuestro circuito de fuerza. Ahí tenemos la alimentación, ya lo que sería el arranque, que se podría tomar, por ejemplo, un tablero de alimentación, de distribución, de un tablero auxiliar tal vez. Vamos a tener nuestros contactos de fuerza del contactor y con esto vamos a accionar un motor. Entonces los contactos de fuerza van a quedar en serie entre la alimentación y los terminales del motor. Entonces ahora con este circuito accionamos el motor y lo podemos detener. ¿Ya? Entonces con el pulsador S2 se va a accionar y con el pulsador S1 se va a detener. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos accionar distintos elementos a partir de un mismo circuito, por ejemplo, de un mismo start-stop? Podríamos, por ejemplo, si se va a controlar bajo las mismas condiciones, podríamos poner, por ejemplo, un segundo contactor, llamémosle este KM2, y sería tan sencillo como conectarlo en paralelo con la otra bobina. Ya, el punto aquí es que ambos van a funcionar, van a operar bajo las mismas condiciones, o sea, ambos se van a activar cuando yo presione el Start y ambos contactores se van a desactivar cuando presione el Stop. Si yo los quiero controlar de forma independiente, ya, o sea, van a tener una lógica distinta de funcionamiento, a lo mejor no me convendría conectarlos en paralelo, sino que tendría que determinar la lógica. Por ejemplo, podríamos decir que se va a activar con otro pulsador, por ejemplo, pero que se va a desactivar con el mismo que ya tenemos. Entonces vamos a poner un tercer pulsador llamado S3. Y con este pulsador vamos a accionar el contactor KM2. En este caso, la parada va a ser única para ambos dispositivos. O sea, la partida va a ser independiente. El pulsador S2 me va a activar el contactor KM1 y el pulsador S3 me va a activar el contactor KM2. Pero de la forma en que está conectado, tenemos que el pulsador S1, el stop, está en serie con todo el resto del circuito. O sea, la corriente sí o sí va a pasar por S1, ya por el pulsador S1. Entonces, cuando nosotros presionemos el pulsador S1, que es normalmente cerrado, ¿qué va a pasar? Le va a cortar el suministro de energía a todo el resto del circuito y por ende va a desactivar todo lo que esté activado. Ya si están los contactores activados, se van a desactivar. Hacemos el enclavamiento respectivo, ya esta vez con el contacto auxiliar normalmente abierto de KM2. Entonces lo conectamos en paralelo también. Y ahora vemos que cada contactor se activa de forma independiente con su respectivo pulsador y que el stop es general para ambos. O sea, si hay uno solo funcionando y activo el stop, se va a detener ese uno, el dispositivo de salida, el contactor KM1.
Si está el otro funcionando, también ocurre lo mismo. Y si están ambos funcionando, se detienen ambos, se desactivan ambos. Ahora, algo que tenemos que manejar del circuito Start-Stop es cómo darle las distintas condiciones de activación y desactivación. Para las condiciones de activación, siempre vamos a conectar los dispositivos de entrada en paralelo. Por ejemplo, yo puedo decir que el contactor KM1 se va a activar a través de 3 pulsadores, por ejemplo. 3 pulsadores distintos. Entonces eso sería ir conectando en paralelo los distintos pulsadores que van a accionar este contactor. Ya, por ejemplo, ahí tendría 3 pulsadores en paralelo. Vamos a asignarle los nombres, S4 por ejemplo y S5. Entonces ahí yo lo puedo echar a andar con S5, lo puedo echar a andar con S4, lo puedo echar a andar con S2. Si ya está accionado y presiono otro pulsador de partida, obviamente no va a ocurrir nada porque el contactor ya está accionado y ya está enclavado a través de su contacto auxiliar. Eso es para la activación, mientras que para la desactivación, para desactivar los distintos elementos, tengo que conectar en serie con el pulsador de parada. Entonces, por ejemplo, podría tener lo que se denomina una parada de emergencia. Ya tener dos condiciones de parada, lo que sería un pulsador de stop, que estaría, por ejemplo, instalado en el panel frontal de un tablero, y lo que sería una parada de emergencia. Parada de emergencia, que es el típico pulsador o botón de color rojo con amarillo, ya que podría ir instalado, además de en el panel frontal de un tablero, también podría ir instalado en el proceso mismo, en una máquina por ejemplo, o en algún punto de la instalación. ¿Ya? El cableado de esto sería en serie, obviamente con su contacto normalmente cerrado. Entonces vamos a tener que siempre las condiciones de parada van a ir en serie, mientras que las condiciones de partida van a ir en paralelo. Entonces si por ejemplo yo aquí acciono KM2, se va a detener tanto al presionar el pulsador de stop como al presionar la parada de emergencia. Finalmente, aquí lo que tenemos es condiciones generales de parada. O sea, el stop, el pulsador de stop me está deteniendo todo el circuito, lo mismo con la parada de emergencia. Si quiero, por ejemplo, detener alguno de los contactores de forma más específica, de forma más puntual, también podemos poner estas condiciones de parada en la parte inferior. Ya, entonces, pero siempre en serie y siempre los contactos normalmente cerrados. Ya, entonces yo aquí podría poner otro pulsador, por ejemplo. Pero que ahora esta vez el pulsador me va solamente a detener uno de los contactores.
Vamos en el S6, pulsador 6 y el S7. Ya aquí obviamente para lo que es mostrar el funcionamiento ocupamos pulsadores principalmente, pero no necesariamente, si esto lo implementamos en un circuito en la vida real, no necesariamente van a ser pulsadores, van a ser contactos auxiliares de otros dispositivos, por ejemplo contacto auxiliar de un relé térmico, pueden ser contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados de distintos sensores, de límites de carrera, contactos de relé, etc. Entonces, si por ejemplo echamos a andar aquí el S3, puedo detenerlo presionando aquí el S9. Ya, porque igual está conectado en serie con la bobina. Entonces yo ahora puedo tener ambos contactores activados, pero solamente detener uno. Por ejemplo, ahí detengo el KM2, pero KM1 sigue funcionando. Y viceversa. Puedo presionar el pulsador 6 y detengo KM1, pero KM2 sigue activado. Ya, a diferencia de lo que tenemos arriba, que son las paradas generales. O sea, si yo presiono el stop, se desactivan ambos contactores. Y si acciono la parada de emergencia, ocurre lo mismo. Se desactivan ambos contactores. Entonces, sabiendo eso, podríamos implementar lo siguiente. En lugar de poner pulsadores, podemos poner los contactos, normalmente cerrados, auxiliares de cada contactor, pero de forma cruzada. O sea, en serie con KM1 iría el contacto de KM2 y en serie con KM2 iría el contacto de KM1. O sea, la corriente que va a la bobina de KM1 va a pasar por el contacto normalmente cerrado de KM2 y la corriente que va a la bobina de KM2 va a pasar por el contacto normalmente cerrado de KM1. ¿Para qué me sirve esto? Porque si hay un contactor que está accionado, yo no puedo accionar el otro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que detener el circuito y ahora sí puedo echar a andar el otro. Porque al estar accionada la bobina, al estar accionado el contactor, ¿qué ocurre? Que el contacto normalmente cerrado pasa a estar abierto y me deshabilita el suministro de energía para el otro contactor. Entonces, antes de accionar el otro contactor, estoy obligado a detener la marcha para accionarlo. Este circuito Start-Stop, llamado dependiente, me podría servir, por ejemplo, para un inversor de giro, en donde aquí ya tenemos el circuito armado, el circuito de fuerza, en donde se ubicaron los dos contactores. Uno, el contactor principal, que sería KM1, y el otro, el contactor que realiza la inversión de giro, que sería KM2. ¿Cómo se hace la conexión? Esta es la conexión básica del inversor de giro. Vemos que la fase 1 entra en una posición y sale en otra. O sea, originalmente la fase 1 se conecta al terminal U1 del motor, mientras que si pasa por KM2, la fase 1 va a llegar al terminal W1. Y lo mismo va a ocurrir con L3, que si pasa la corriente por KM1 va a llegar al terminal W1, pero si pasa por KM2 va a llegar al terminal U1. Ese cambio en la posición de las fases es lo que permite invertirle el giro a un motor trifásico. Entonces, si vemos aquí, echamos a andar, por ejemplo, accionamos KM1, vemos que el motor está girando en sentido horario. Si yo voy y presiono S3 para cambiarle el sentido de giro, no puedo. ¿Por qué? Porque al estar activado KM1,
el contacto auxiliar normalmente cerrado se encuentra abierto. Entonces no puede pasar la corriente para invertirle el giro. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que detener primero el motor, ¿ya? Y luego cambiarle el sentido de la marcha. ¿Por qué? Porque si se accionan ambos contactores al mismo tiempo, eso provocaría un cortocircuito, o sea, se va a juntar la fase 1 con la fase número 3. Entonces, una vez que se detiene el circuito, podemos darle la partida a través del otro contactor y vemos que ahora el motor gira en sentido antihorario. Podemos detener con la parada de emergencia o bien con nuestro pulsador de stop, de parada. Cambiamos el giro, le damos parada, giro horario, parada, giro antihorario. Bien, espero que este video haya sido aclaratorio, haber explicado de la forma más sencilla posible el circuito Start-Stop, que como ya lo he mencionado es un circuito muy importante en lo que es el control eléctrico y que tenemos que manejarlo bien porque es muy utilizado y se ocupa tanto con lógica cableada como con lo que es lógica programada. Un saludo a todos y gracias.